esta oportunidad en Abogados en Acción con una grata visita, doctora Valeria Brandt. ¿Cómo le va? ¿Cómo va? ¿Cómo está usted? Buenas tardes. Bueno, el placer de tenerla acá en Abogados en Acción nuevamente. Muchas gracias, el placer es para mí. Y lo importante de hablar de temas que la gente quiere escuchar, de los cuales quiere conocer. Y hay ciertos mitos, ciertas incertidumbres y dudas que se plantean cuando hablamos de un matrimonio o de una pareja que tiene hijos en común y que de pronto decide terminar la relación de pareja. El hombre, en este caso, deja el hogar, se va y parece ser que se olvida de la obligación alimentaria con respecto a los hijos. Y también están los casos en los cuales las mujeres toman de rehenes a los hijos para exigir más al alimentante o al otro progenitor. En estos casos, ¿qué es lo que frecuentemente se puede dar y de qué manera se puede resolver? Bueno, hay que distinguir dos hipótesis. Primero, yo no generalizaría esto de se va el marido de la casa, quedan los chicos con la mamá. Hoy es como muy versátil el tema de quién se va de la casa y con quién queda o bajo a cargo de quién queda el cuidado y custodia personal de los hijos. Vamos a hablar sin género, Perfecto. Vamos a hablar de progenitores. No vamos a hablar de papá y de mamá porque tenemos familias homoparentales, familias heteroparentales y la construcción de cada vínculo familiar es conforme a cada familia. Hay tantos modos de familia como familias hay. Si de lo que vamos a hablar es del progenitor que por terminar su relación de pareja, sea formada por un vínculo legal o sea producto de una unión convivencial, se retira del hogar, deja de convivir con el grupo familiar y por esto, como vos decís, se olvida de pasar alimentos, hay dos o tres aclaraciones que hay que hacer, sobre todo a la luz del Código Civil 2015. Nosotros veníamos de un sistema en el cual sí, se provocaba el distracto, la separación, el progenitor que quedaba a cargo de los niños menores de edad tenía derecho a pedir alimentos no solamente para esos hijos, sino también para sí. Generalmente, hablando en género, eso ocurría con las mujeres. El marido se iba de la casa, entonces la mujer instauraba una acción de alimentos que no solamente comprendía la contribución a los niños, a los menores de edad, sino también para ella, en una suerte de deber sanción que la ley traía. Y además en un mito urbano de creer que es el progenitor, varón, generalmente era así, quien debía tener bajo su cargo la obligación completa y total de proveer el alimento al hogar. Eso en realidad nunca lo dijo la ley, eso era un mito, era una creencia. Lo que sí la ley aplicaba era esta facultad de la progenitora de pedir alimentos también para sí. El Código Civil sancionado en el año 2015 echa luz en esto y determina como obligación recíproca y concomitante la de ambos progenitores en el deber de contribución respecto del alimento de sus hijos menores de edad. Minoría de edad que hay que tener presente, conforme a la 26.579, es hasta los 18 años y si estudian es pasible esa obligación de trasladarse hasta los 23 años. Esa es una brecha en la cual de 18 a 23 hay otro tipo de prerrogativas, porque ya el menor mayor de edad, como le llama la ley, ya incluso puede hasta manejar su propio peculio alimentario. Hoy vamos a hablar de los menores de 18. Exacto. ¿Qué ocurre? El papá se ausenta o la mamá se ausenta del hogar y esto implica que, primero, este olvido al que vos aludís no puede ser tal. El papá o la mamá dejan de ser pareja del otro progenitor, pero no dejan de ser papá y mamá de esos hijos. Los hijos comen todos los días, necesitan asistencia médica todos los días, concurren a una escuela o a un colegio privado todos los días, en fin, tienen toda una serie de requisitorias diarias que hacen que no puedan esperar a que la situación medular en lo emocional se acomode.
Generalmente ocurre esto que vos decís. El progenitor que se retira de la casa es quien se olvida. Y entonces ahí aparece esto segundo que vos planteás, el progenitor que queda bajo el cuidado y custodia unilateral y que en alguna medida utiliza el contacto de ese progenitor que no vive ya con el grupo familiar como moneda de cambio hasta tanto pueda pagar o contribuir al alimento. Sí, eso se da y eso está perfectamente contemplado en la ley como delito y se llama impedimento de contacto y está contemplado en la ley 24.270, es un delito, concretamente se llama impedimento de contacto de menor con el progenitor no conviviente, es un delito que contempla una pena de 3 a 5 años de prisión, es una pena que además se duplica cuando el menor de edad tiene menos de 10 años o es discapacitado. Y es una herramienta utilísima para el progenitor que se ve impedido del contacto con sus hijos por cualquier medio. A veces lo que sucede es que se dice, bueno, pero yo no como uno de los progenitores que está denunciando, no quiero llegar a tanto. Bueno, a ver, es que no es llegar a tanto, no es que yo puedo elegir, la ley no me da opciones ni gradualiza hasta dónde puedo yo manejar mi conducta. La ley penal, sobre todo la penal, tiene un tipo cerrado. Dado A, dado esta conducta, debe ser B, que es esta sanción. Si yo tengo un progenitor, porque la ley es la 24.270 es una ley muy autosatisfactiva. Es una ley de pocos artículos que es omnicomprensiva de la conducta no solamente del progenitor, que le impide el contacto al otro. Ese impedimento no solamente puede provenir del propio progenitor, sino de cualquier tercero que pueda configurar familia ampliada del niño o incluso algún referente afectivo. Y la ley no te da opciones, no hay un marco regulatorio que diga hasta dónde quiero yo llegar y hasta dónde no. Si el delito se configura y yo tengo un progenitor que no convive con un menor de edad y que lleva mucho tiempo impedido de contacto, la ley no me da a mí la posibilidad de graduar hasta dónde yo quiero llegar o no. En esto es claro. Los jueces civiles, como es mi caso, nos encontramos muchas veces con la situación de, al existir el delito penal tipificado, yo, jueza civil de familia, no puedo más que compeler el cumplimiento de la manda en el contacto. Es decir, yo tengo un papá y una mamá con un régimen computacional ordenado, ya sea por ellos mismos, a partir de un acuerdo o fijado judicialmente. Y tengo alguno de los dos que por algún motivo no cumple y le impide el contacto al otro. Es importante, si de algo podemos hoy dejarle a la audiencia alguna cosa clara, es importante que se sepa que en sede civil lo máximo que se puede llegar a hacer es intimar el cumplimiento. Intimarlo bajo diferentes formas. La imposición de astraintes, sí, que son sanciones económicas, intimar bajo apercibimiento del cambio de custodia y cuidado, pero es efectivísimo llegar a la cuestión penal. ¿Por qué? Porque la sabiduría de la 24.270 radica en que el fiscal de instrucción que recibe la denuncia tiene 24 horas a partir de que esa denuncia se ratifica para citar al progenitor que está impidiendo el contacto al otro, sí, y poner a disposición de la víctima del delito, o sea, del denunciante, en forma inmediata al niño o niña de que se trate. 24 horas. En ese lapso de tiempo el fiscal va a analizar si hay un régimen comunicacional ya fijado en sede civil, va a ordenar el inmediato restablecimiento. Y si no lo hubiere, es tan autosatisfactiva la ley que hasta le da la posibilidad al fiscal de instrucción que fije uno de oficio provisorio para que posibilite el contacto inmediato. Y de allí se inhibe y gira las actuaciones y las recibimos los jueces de familia. Esto no se trata, Jorge, de hasta dónde quiero llegar. Se trata de que frente a una conducta deliberada, dolosa, como es el impedimento, porque esto es de orden público. Acá a la ley no le interesa el cariño que el papá pueda no estar prodigándole a ese niño. No, no. Acá lo que interesa es que el niño
necesita no perder contacto, ni con el progenitor con el que convive, ni con aquel con el que no convive. Y además porque aquel progenitor que convive con el niño tiene una moneda de dos caras. Una cara es la de la posibilidad de convivir mucho más tiempo con ese hijo, pero esa moneda tiene un revés, que es la obligación de propiciarle el contacto al otro progenitor que no convive. Y esto es lo que muchas veces no ocurre. Y lo que es importante acá en este tipo de cuestiones, situaciones, estamos hablando de vínculos de familia que van a seguir a futuro, porque esos hijos en común siempre van a unir a los progenitores, nunca se van a desvincular esos progenitores de sus hijos de sangre, y fuera de eso, lo que es importante acá y oportuno decir, que siendo mayores tenemos la capacidad de la palabra y a través de la palabra comunicarnos, ¿no? Nosotros en Derecho de Familia siempre decimos algo que es real, no hay nada definitivo, todo es provisorio. ¿Por qué? Porque todo va atado a la autonomía progresiva que esos niños van teniendo. Vos imaginate, hoy fijamos o se acuerda por convenio entre partes o se fija judicialmente una modalidad comunicacional de un niño de 3 años. Un niño de 3 años que hoy no está escolarizado, que hoy no tiene mayores requerimientos de horarios, pero que de pronto, dentro de 3 años, va a estar escolarizado en el nivel primario, va a tener un montón de requerimientos de distintos horarios, va a estar inserto en actividades diferentes y a los 10 años va a tener muchas más obligaciones que a los 6 y a los 14 ya se va a manejar solo por su autonomía progresiva. Entonces no hay nada definitivo. Y vos dijiste algo que es real. Esos progenitores dejan de ser pareja, Sí. no dejan de ser papás, no dejan de tener el mismo cúmulo de derechos y obligaciones que corresponden al ejercicio de la responsabilidad parental. Eso que antes, cuando estudiábamos, se llamaba la patria potestad, Sí. que es un término que remite al derecho romano, a la potesta del pater de familia. El pater de familia, bueno, sí. Hoy hemos superado también esa figura decimonónica del pater familia y hoy hablamos de responsabilidad parental, compartida. Ambos progenitores la tienen, en el mismo vínculo, bajo la misma concepción, con los mismos cuidados, con las mismas obligaciones, con los mismos derechos, y eso solo cede frente a alguna causal en que alguno de ellos pudiera incurrir que amerite una sentencia firme que suspenda o que prive esa responsabilidad parental. Si eso no existe, ambos papás, por más que no convivan, tienen el mismo cúmulo de derechos y de obligaciones. Esto suena sencillo de explicarlo. No parecería que fuese tan simple de entenderse cuando la pareja deja de convivir. Habría que hacer como una suerte de paralelismo. Dejo de convivir como pareja, no dejo de ser progenitor. Y yo creo que el día que eso pueda por lo menos internalizarse un poco más, quizá disminuyan o por lo menos se modifiquen las variables que hay hoy en cuanto a las dificultades, porque realmente se torna dificultoso. Nosotros hoy tenemos herramientas maravillosas como el artículo 12 de la Convención de los Derechos del Niño que nos permite escuchar a los niños en audiencia. Sí. Está bien, pero a ver, tampoco hay que hacer un uso abusivo de eso. Un niño no está obligado a judicializar su vida. El ámbito de tribunales no es un ámbito bonómico que esté preparado para recibir a un niño. De verdad, es una herramienta utilísima. Las convenciones y los tratados internacionales en estos últimos 20 años nos han dado herramientas fabulosas para trabajar. Pero tribunales no es un ámbito amigable para un niño. No está bueno que yo deba llamar a un niño porque sus padres no tengan la sabiduría o por lo menos la habilidad de poder coordinar, ya no ser pareja, pero continuar vinculándose como papás. No está bueno. Este mensaje es el importante. Te quiero agradecer por tener la deferencia de participar en Abogados en Acción y de esta forma también mostrar que los jueces no son tan distantes a la sociedad, ¿no? Sino que son personas de carne y hueso que también viven y tienen las mismas situaciones que todos, ¿no? Otro paradigma que hemos cruzado. Los jueces ya no hablamos solo por nuestras sentencias.
Somos gente que va al súper, que paga impuestos, que paga servicios, que va al colegio de los chicos y que está bueno que también nos vinculemos con la sociedad desde diferentes lugares porque, a ver, en definitiva uno necesita conocer también cómo vive la gente para poder mejor interpretar y mejor valorar las situaciones. Si de algo sirvió lo de hoy, está bueno. Muchas gracias. Muchísimas gracias y te comprometo a que sigamos hablando de estas cuestiones que son tan importantes para la gente, ¿no? Con mucho gusto. Usted quédese con nosotros, nos vamos a unos compromisos y en el próximo bloque seguimos con más Abogados en Acción.